Estamos en La Primitiva y como siempre que venimos aquí vamos a hablar de música y como estamos haciendo este año vamos a hablar de Camilo Pérez Monllor por este aniversario tan especial de la marcha dels Moros que pronto haremos y ya os lo contaremos mejor. Estamos con el presidente de La Primitiva que es José Benjamín González. Bueno, volvemos aquí. Sí, muchísimas gracias, como siempre sois bienvenidos en esta casa y nada, pues hoy vamos a hablar de la marcha de procesión de Camilo Pérez Monllor, Mater Dolente. Y bueno, para hablar de marcha de procesión, alguien de una cofradía, de la Cofradía del Santísimo Cristo Agonizante, preséntamelo. Exacto, es José Luis Vicens Beneito, vicepresidente de la Cofradía del Santísimo Cristo Agonizante de Alcoy. Es una cofradía que toma mucha fuerza, están ellos también de aniversario, entonces vamos a realizar un concierto de marchas de procesión y queremos reforzar mucho esos vínculos. Y la parte más de Camilo Pérez Monllor y más de Mater Dolente y explicarnos estas cuestiones. Y más de La Primitiva también, porque tenemos el honor de contar para este reportaje con don Jaime Lloret Miralles, que fue director del 74 al 78 de la Corporación Musical. Y bueno, acaba la presentación, ha sido un ilustre, miembro activo de toda la música alcoyana, ha estado en La Primitiva, pero es que ha estado en la orquesta, ha montado producciones de zarzuela, música para la escena, compositor, un grande de esta casa. Siempre está bien conocer a personas que durante unos años han hecho cosas importantes y a lo mejor ya algunos nos hemos despistado y siempre está bien. Vamos a hablar primero de la cofradía y también vamos a comentar el concierto ese que tenéis el día 6. El día 6 de abril, a las 7 de la tarde, en el Teatro Calderón. Te señalaba porque vamos allí, que es donde nos hemos preparado para sentarnos y seguimos hablando. Hemos conocido ya a los dos invitados que vamos a tener en esta conversación. Lo que sí que quiero es que os quedéis ahí hasta el final, porque al final vamos a tener Mater Dolente, la pieza que vamos a escuchar al final de esta entrevista. En medio tendréis un pequeño aperitivo. Y precisamente sobre ese pequeño aperitivo queríamos hablar un poquillo antes de empezar con la entrevista, y es que, bueno, pues que La Primitiva en esta ocasión va a contar con la colaboración y con el apoyo de la banda de cornetas y tambores de la Cofradía del Cristo Agonizante, y eso, bueno, pues es algo que pocas veces podemos ver en nuestra zona al menos. Bueno, José Vicente, bienvenido, sí, Benito el apellido, bienvenido aquí a estas conversaciones y bueno, yo quería que me explicarais, nos decía Pepe que hacéis 50 años. Pues sí, muchas gracias. Primero que nada, darte las gracias por esta invitación y decirte, en primer lugar, esta cofradía se fundó en el año 1964, pero vino a salir al año siguiente, o sea, en el 65 es cuando realmente salió a la calle ya con las imágenes que tenemos. Empezando por la famosa burreta que llamamos nosotros típicamente para el Día de Ramos. Para el Día de Ramos. Tenemos el Cristo Agonizante y la Virgen de la Soledad, las tres imágenes que teníamos hasta la fecha. El sábado hubo el pregón del padre franciscano Jordá, muy vinculado aquí al Alcoy. Padre Toni, ¿no? Exactamente, padre Toni, que se llama por aquí. Y tuve la suerte de que me comunicaron que una familia, la familia Rosado García Cantó, daba una imagen que este año de verdad no la podemos sacar por falta de medios, pero falta de medios humanos, no porque no queramos, sino falta de medios humanos, que se llama, mejor dicho, la Virgen de la Esperanza. Y luego el padre Venceslao me comunicó a continuación que había otra imagen dada por una familia, pero no, esta sí que no me ha dado el nombre, porque aún está en secreto, que suelen decir, de sacar al año que viene también el Cristo de Medinaceli. Y claro, esto para nosotros, una pequeña cofradía, bueno, pequeña relativamente, ¿no? Comparado por la parte de Andalucía, pero aquí, por lo menos nosotros nos sentimos muy halagados de ver que nosotros vamos para arriba y con las imágenes que teníamos y ahora con esta donación, pues aún más. Pero déjame, José Luis, que refresquemos. A mí me gusta siempre refrescar la memoria porque hacemos muchas cosas todos los días y claro, el que está dentro lo sabe bien, pero desde fuera a veces nos despistamos. Que la Cofradía del Santísimo Cristo Agonizante es además de la que hacéis la procesión del Día de Ramos,
la tamborrada también, y luego hacéis la del Jueves Santo. La del silencio, esa es para mí, o sea, para mí es impresionante, porque esa es la nuestra, o sea, la que nos identifica más a nosotros. Esa sale desde el mismo partidor, o sea, donde está el convento de los franciscanos, baja por la calle San Nicolás, llega a la Fuente Redonda, sube por el Camí, entra por la calle La Sardina hasta acompañarla al mismo colegio franciscano. Tanto al salir, yo te digo que al salir es emotivo, pero yo en el fondo te digo que la entrada del día del Jueves Santo para mí es más emotiva. Cuando termina el recorrido. El recorrido. El movimiento. Porque primeramente, porque cuando salen, sí, hay 2 o 3 señores muy conocidos aquí en Alcoy que son para mí estupendos y creo que son andaluces de por sí, un tal señor Caballero, el otro no me acuerdo el apellido, que cantan unas saetas maravillosas, pero cuando llega al final del recorrido aún mejor, parece que lo sientan más, no sé, como despedida o como aquel que dice que he llegado, o sea, tanto la Virgen como el Cristo, he llegado a mi casa. Pero luego también el Viernes Santo, por supuesto, participáis en la procesión general. Eso ya, claro, eso ya nos ha pegado, ¿no? Esa del viernes. Entonces, claro, esa ya es más alargada, esa ya es la nuestra, la del Cristo yaciente y el gremio de labradores, pero esa ya es colectiva, que suelen decir. Pero bueno, que al final hacéis 4 apariciones en Semana Santa, las 3 procesiones y tamborrada. Yo creo que no paráis en toda la semana, ¿eh? Y nos queda, ya te digo, la ilusión de que este año pues hemos puesto en el concierto, claro, que para nosotros ha sido una alegría que Pepe, cuando nos pusimos en contacto con él, aceptara. A mí me ha encantado el cartel, lo voy a enseñar, mira, casi lo enseño aquí que está más cerquita, así un poquillo, porque esta foto es justo también... un año de la fundación... Al poco tiempo de estar la cofradía, ¿no? Y es una foto que es muy curioso, porque estábamos comentando precisamente antes que aquí se ve el escudo del motoclub y que, bueno, pues que realmente... se ve que, bueno, pues que las cosas después de muchos años continúan, ¿no? Exactamente. La cofradía, o sea, el 50 aniversario de la cofradía, y por eso estamos aquí, uno de los actos que vais a hacer es el concierto, que va a ser el día 6 de abril, y que va a tener protagonismo especial, marchas, por supuesto, de Semana Santa, pero en concreto una que es la que escucharemos al final, algunas piezas de Camilo Pérez Monllor, que hace 100 años que compuso otras obras de las que vamos hablando aquí, ¿no? Y esa también debe ser estupenda, porque claro, no es lo mismo oírla en una sala privada, que suelen decir 10 o 12, que oírla en un concierto en directo, que será muy emotivo. Claro, y con toda la banda y con vuestras cornetas y tambores. Y con el coro de voces blancas, que también estará presente. Ya te digo, este año espero que con el concierto el pueblo de Alcoy se sienta satisfecho, y los que nos quede para el año que viene será el fin de fiesta, que digo yo. Pues vamos con ese aperitivo que prometíamos al principio de la entrevista, cuando empezábamos a hablar contigo. Vamos a escuchar de Mater Dolente de Camilo Pérez Monllor el trocito de las cornetas y los tambores. Si os ha gustado este trocito que hemos escuchado, este pequeño aperitivo de las cornetas y los tambores de Mater Dolente de Camilo Pérez Monllor, pues esperaos al final porque vamos a escuchar toda la pieza y yo os aseguro que vale la pena. Estamos con Jaime Lloret,
Estábamos hablando del 74, porque antes yo me he liado un poco, he dicho del 76, del 74 al 78 has sido director de La Primitiva y un montón de cosas más. Bueno, nada que sea tan importante. Y trabajo y a gusto, ¿no? A Imagino. gusto, siempre. La música tiene algo especial, ¿no? Especial. Y vamos a hablar de Camilo Pérez Monllor. Mientras preparábamos hace un ratito la entrevista decías, claro, es que él venía de conocer las fiestas de Alcoy, de ver la música y, bueno, pues de ver ese desarrollo de la música con la fiesta. De repente se va a Cádiz, donde estuvo después durante bastantes años de su vida por cuestiones profesionales que hemos ido contando, y ve la Semana Santa y dice, yo tengo aquí que componer también, ¿no? Sí, efectivamente, Camilo Pérez, a la edad de 20 años, ya gana la oposición para músico mayor director de bandas de música militares. 20 años, se ve que no era la edad adecuada para que entrara a formar parte del cuerpo. Y entonces dejaron pasar 3 años hasta que le adjudicaron la plaza y lo destinaron a ver cómo se llama esto. El tercio de Armada de Infantería de Marina, Sito en Cádiz, en Claro. San Fernando, perdón. Bueno, San Fernando. No, es que San Fernando tiene una población es grande. Sí. grandísima. Actualmente no sé si está por los 97.000 habitantes. Bueno, en definitiva es que Camilo, como un hombre joven que era, cuando llega allí, 23 años, estaba impresionado por las fiestas de moros y cristianos de Alcoy, pero amigo, llega allí, ve un desfile de Semana Santa y la que se arma en su interior. Y aquí tengo que escribir yo. Ah. Y entonces se pone a escribir marchas de procesión para la Semana Santa. Resulta que he consultado el registro del Consejo de Hermandades y Cofradías de San Fernando, que tienen registradas más de 100 marchas de procesión. ¿De él? No, O en general. en general. Vale. Pero es curioso que las 6 primeras que figuran en el registro, las 6 son de Camilo Pérez Monllor. A mí el dossier que me han pasado de la banda, me salen aquí El Salvador, que la hizo en marzo del 43, Divina Pastora en el 18, La Mare de Déu, La Veracruz, que esta es del 15, o sea, Sí. es más temprana, Mater Dolente, Efectivamente. Pange Lingua, Sí, Pange Santa Lingua. Cecilia y Seu Jordi, o Sant Jordi, aquí se me ha No, olvidado pero la no, T. a ver, es un matiz. Algunas de las que has nombrado sí que las escribió en San Fernando, Y otras aquí. pero las otras en Cartagena, que también hay claro una que Semana después. Santa que da upa, ¿no? En referida a Mater Dolente, aunque en algunos sitios, en fin, en alguna partitura he visto yo que figura como marcha fúnebre, yo la titularía o la consideraría, mejor dicho, como marcha solemne, porque vamos, una marcha que además de la banda de música requiere banda de cornetas y tambores, pues si fuera una marcha fúnebre habría que resucitar al muerto. En definitiva, que en marchas solemnes Camilo escribió 3, 6, 9, 10 marchas de procesión. El archivo de La Primitiva tiene más de 100 títulos diferentes de Camilo Pérez Monllor, como pueden ser mazurcas, lo que sé, en fin, valses, lo que se escribía en aquella época. También es verdad que la solemnidad de la marcha Mater Dolente, pues aquí en Alcoy, aunque la hemos intentado interpretar algunas veces en fiestas, tiene una dificultad añadida, que es la estrechez de la calle. Entonces la banda se hace como muy larga y la coordinación entre la banda de cornetas y tambores y la banda propiamente dichas es difícil. Es complicado, ¿no? Yo en los tiempos que estuve de director la puse un año en fiestas de San Jorge y experimenté la dificultad porque subiendo por la calle mayor, que claro. es ciertamente estrecha, pues allí la banda, vamos, padeció lo suyo para llevar aquello adelante. En esta versión que la tenemos aquí, digamos en concierto,
Claro, es diferente, porque aquí se va a escuchar con todo su esplendor. Claro, como la vamos a escuchar al final del vídeo, pero grabada aquí, justo donde Efectivamente, estamos. efectivamente. Aprovecho para decir que en concreto la banda primitiva está muy agradecida a la colaboración de la banda de cornetas y tambores de la cofradía, porque claro, sin ellos no hubiera podido ser representada o interpretada esta composición tal y como la escribió Camilo Pérez Mollor. Claro, a lo mejor se hubiera tenido que hacer algún tipo de adaptación y ya no es Adaptación, igual. pero ya no sería igual. Y Camilo Pérez Mollor, que bueno, pues que justo estábamos celebrando los 100 años de la marcha de la Entrades Moros y también de la marcha de Reis, y que lo del el aniversario, esa celebración de la Entrades Moros lo vamos a ver en el próximo mes. Efectivamente. Porque ya llegan fiestas. Yo no he querido extenderme más en la figura del compositor, porque claro, ya con este ya lleváis tres programas, ya se ha hablado mucho de él y lo que queda aún para el día que se haga lo de la entrada de moros. Claro. Pero yo creo que lo que al final se va a quedar es conocer poquito a poquito algunas de sus obras, y bueno, pues que eso en el imaginario colectivo pues al final hará o situará de nuevo al autor en su sitio. Efectivamente. Y lo vamos a conocer todos mejor. Muy bueno, bien. pues Jaime, muchas gracias, igual que le digo a José Luis, y nada, no voy a decir más, os dejo con esta obra.